Buenos días a toda la audiencia de esta emisora y todas las emisoras en las otras provincias donde se emite este programa. Que Dios los bendiga a todos y nos bendiga a todos. Hoy vamos a continuar con el tema de Jesús, cuando Él dijo, he sido ungido para. En el nombre de Jesús vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 18. Esto que vamos a leer está absolutamente dicho antes de que Jesús lo diga en el libro de Isaías capítulo 61. Lo vamos a leer en Lucas cuando lo dijo él. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hoy nos vamos a referir, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y sucesivamente hablaremos de pregonar libertad a los cautivos. Vamos a tomar estos dos propósitos de Dios, el Padre, en el Mesías. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Cuando pensamos en qué cosa es un quiebre, vamos a hablar de los quebrantados. Cuando pensamos en qué cosa es un quiebre y por ende, qué cosa es un quebrantado, una persona quebrantada, tendremos que ubicarnos en su verdadero significado. Últimamente, este término, ¿por qué? Porque últimamente este término quebrado o quebró es una palabra que se usa en los medios de comunicación bastante seguido cuando hablan de los presos o enjuiciados que quieren como asincerarse y se presentan a contar las cosas que según su abogado defensor, a favor de su cliente, arma una redacción de quiebre. Pero un quiebre no es una cosa fácil. No es una cosa fácil de ejecutar. El tema del quiebre es un tema que sale de las profundidades del alma. Por eso para Jesús el quiebre, aparte de ser un tema de profundidad, es también un tema de mucha carga emocional y psicológica. Para Jesús no es un tema que podamos resolver con un escrito o solamente con una confesión. Veremos que según la sabiduría divina, un quebrantado necesita ser sanado. Un quebrantado necesita ser sanado. Yo he venido para sanar a los quebrantados. A un quebrantado es uno que padece. Pero Jesús dice, me ha enviado a sanar
a los quebrantados de corazón. El quebranto proviene de un fuerte dolor interno. El quebranto no es un arrepentimiento que debo ejecutar con alguien o en favor de alguien. El quebranto es un sentir profundo que produce angustias, remordimientos y a veces mucha culpa. Y esta culpa a veces puede ser fundada en una verdad, pero hay otras veces que no tiene una base de verdad. Tiene a alguien que le golpetea sus pensamientos con una mentira. Les voy a contar un relato de... Nosotros atendemos a chicos con adicciones, pero esto pasó hace muchos años. Un chico que estaba internado tratándose y le llegó la hora de que el juez lo llamaba para aclarar los temas por los cuales él estaba acusado en la justicia. Este chico lo hicieron hablar conmigo porque estaba muy desesperado, estaba quebrantando. Él tenía un concepto. A veces los quebrantos vienen por falsos conceptos. Él tenía un concepto que para un amigo todo. Para un amigo era en las buenas y en las malas. Y le sucedió que tenía un amigo que iba a matar a su mamá. Todos, por supuesto, bajo efectos de la droga. Y este chico pensaba que al amigo había que acompañarlo en esa situación. Y cuando habían decidido la hora y el momento de asesinar a esta señora, el hijo que le iba a clavar un cuchillo a su madre se demoraba. Y este amigo, en la desesperación y frente al momento que estaba viviendo, le dijo: dale, loco. Dale, loco. No estando él conforme de lo que su amigo hacía, pero era su amigo. Este era el concepto dominante en este muchacho. Lo más seguro es que un quebrantado esté navegando en cosas ciertas y otras inciertas, que lo tienen en gran manera afligido. Jesús consideraba que había que sanarlos. No todas las personas que hacen mal a otros pueden quebrantar. Algunos viven haciendo el mal y nunca quebrantan, porque el quebranto no es el fruto o un fruto del mal, sino que el quebrantamiento es fruto del arrepentimiento genuino. Este chico, de quien les cuento, mientras estaba en situación de quebranto, no podía ver la verdad de cómo era su situación. Se comprometía él mismo con toda la situación. Se comprometía él mismo con todo el crimen de la cual era responsable su amigo. Dice Jesús: yo he venido a sanar a los quebrantados. Son seres sensibles que posiblemente no comulgan con el mal, pero siempre andan por donde están las puertas abiertas y se dan cuenta después. Hay veces que a estos casos en la tierra se les pide
que paguen por tontos. Pero Jesús decía, yo vine a sanarlos. Él se llevó nuestras enfermedades y dolencias, y por sus llagas somos nosotros curados. Él, Jesús, vino a sanar a los quebrantados, o dolidos, angustiados y afligidos, y viven quebrantados, ya sea por un falso testimonio hacia nuestras personas, o por alguna equivocación que cometimos y nunca nos perdonaron, etcétera, por todo tipo de injusticia que hayamos tenido que soportar, por cuántas lágrimas que hayamos tenido que derramar con nuestros corazones contritos y quebrantados. Yo vine a sanarlos. Jesús fue ungido para sanar esos dolores profundos. La unción que Dios está dando sobre Jesús fue para sanar los dolores profundos del alma, almas quebrantadas. Y notemos cuánto tienen que ver las bienaventuranzas con la unción que el Padre le dio a Jesús. Él dice, por ejemplo, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que padecen persecución, y bienaventurados los que padecen persecución por causa mía, decía Jesús. En la tierra Jesús tenía su mirada en los temas que tienen que ver con su unción. Fui ungido para dar, sanar, pregonar, predicar. En el nombre de Jesús, también existe el pregón para los cautivos. Existe ahora y en todos los tiempos han existido una búsqueda que quiere encontrar en diferentes temas y rubros cosas que nos cautiven. Buscamos cosas que nos cautiven en nuestro interior. Pueden ser deportes, pueden ser bebidas y todo cuanto hay en la tierra. Todo en cuanto hay en la tierra tiene su atractivo, a tal punto que llegará a cautivarnos. Y así comienza. Hasta las sobradas experiencias del placer que hemos disfrutado con eso que nos cautivó, que llegará un momento donde de cautivados pasamos a cautivos y comenzamos a sentir algunas molestias o disconformidad con esto que en otro momento nos cautivó y nos embelesó. Y esto pasa cuando comenzamos a sentir que hemos quedado cautivos de una u otra manera y que de allí no podemos salir. Cuando nos encontramos que no podemos salir, ahí nos damos cuenta de esta cautividad de la que nos habló el Señor. Vamos a leer en Efesios 4:8. Que dice así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice:
Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. ¿Para qué? Para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esto lo dice Pablo en el libro de los Efesios y en el Antiguo Testamento, en el Salmo 68, ya dijo David con anticipación exactamente este mismo concepto. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres, también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová. Esto era un pregón, no es una disertación. Un pregón no es una composición lingüística. Un pregón es una frase corta para repetir y publicar muchas veces. Y lo imagino al Señor diciendo por las calles: libertad a los cautivos, libertad a los cautivos, libertad a los cautivos. Este era su pregón. Él fue ungido para hacer un pregón. Jesús fue ungido para dar este pregón. Las personas son cautivas de cosas externas. Se cautivan y embelezan de cosas externas a sus personas. Se cautivan con distintas cosas que esta sociedad ofrece hasta que quedamos presos o cautivos de ellos. Y siempre serán elementos o cosas que se ofrecen en esta tierra. Cuando no podés ser libre de ello, ya sea bebidas, deportes, hobbies y muchas cosas más, son lo que hoy nosotros llamamos adicciones. Las adicciones en este momento están presentadas como adicciones tóxicas y un montón de adicciones que no son tóxicas. Pero donde quedan presos y cautivos de ellas, esto que ahora se llama adicciones, Jesús lo llamó de otra manera. Jesús lo llamó cautividad. Y el cautivo, Él cautivó la cautividad. En el nombre de Jesús, dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados, pregonar libertad a los cautivos, poner en libertad a los oprimidos,
cuando las interpretaciones de lo que habla Jesús no se consideran en un marco de amplitud espiritual, podemos hacer decir a la Biblia propias interpretaciones, y peor aún cuando forzamos dar vuelta casi en forma caprichosa algunas verdades tan hermosas y solemnes como es la unción que recibió Jesús, como es la unción que recibió tu Jesús, como es la unción que recibió mi Jesús. Cuando pretenden transformarlas en un tema de Estado, como leí la opinión de algunos teólogos, diciendo que cuando dice que se llevó cautiva la cautividad se estaba refiriendo a los cautivos de Babilonia, siendo que a esta altura de los acontecimientos ya hacía entre 400 y 300 años que habían vuelto de la cautividad. Jesús no vino a redimir solamente a un pueblo, sino a todos los hombres y mujeres del mundo. No habla este pasaje de un pueblo, sino habla de los problemas que existen y en donde son golpeados y lastimados los seres vivientes de la tierra. Jesús no se está enfocando en temas históricos, sino que Él se enfoca en esos temas en los que el Padre Dios quiso ungir a su Hijo, que son los temas de este mundo, que nos afligen y nos hacen doler a tanto sin preguntarnos a qué nación pertenecemos. Él, en realidad, no iba por la tierra liberando a los cautivos por las calles, sino que Él vino a hacer un pregón. Es virtud de darles libertad a los cautivos, sino que Él estaba pregonando algo que iba a suceder en el futuro. Iba a suceder en el futuro tiempo, donde se manifestara o se manifestaría el poder de Dios en la tierra. Esto estaba reservado para un tiempo, por ahora era un pregón. Para un tiempo cuando fuera manifestado el Consolador de los hombres y mujeres del mundo. Esto entra en los tiempos y el orden del perfecto. Y Pablo lo dice así, en Efesios 4:8. ¿Y eso de que subió qué es? Sino que también, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y también David tiene esa visión. Subiste a lo alto. Cautivaste la cautividad. Tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Jesús fue ungido para dar este pregón, que era nada más ni nada menos el advenimiento de los ministerios y dones. Esto no se lograba desde la tierra, esto se logró arriba, en los cielos, cuando Jesús resucitó y subió a los cielos para llenarlo todo, para que todos seamos un solo corazón en Jesús. Estos son los sabios, los sabios ordenamientos del reino. Yo no sé a quién le cupo inventar ministerios. Cada institución eclesiástica desde sus cúpulas inventan ministerios como si tuvieran derecho sobre los hombres de imponerles ministerios que no existen, que no son los que nos sacan de la cautividad, sino algunos para entretenimiento, otros para cautivarnos un poco más con algún cantante que además ganan mucho dinero cautivándonos, aludiendo tener un ministerio, el de la música o de adoración. Ministerios que no existen, inventos que no son. Son los ministerios para perfeccionar a la altura de Jesucristo. Más, creo que son una burla a la unción de Jesús. Soy ungido para dar este pregón, que la libertad a los cautivos proviene de los dones y ministerios que provienen del mismo Jesucristo, quien cautivó a la cautividad para el desarrollo y unidad de la iglesia. Conocí a un pastor, y él mismo me lo contó, que en su iglesia no se hablaba casi del Espíritu Santo. Y él quiso sincerarse con la iglesia y les avisó a los que iban los martes a orar que el martes próximo iba a hablar del Espíritu Santo. Todos contentos fueron a esperar la novedad, y cuando este hombre, un pastor reconocido, tiene historia y trayectoria, cuando este hombre se para en la reunión para ir a hablarles a los sedientos del Espíritu Santo, se encontró que sentado en los penúltimos bancos estaban sentados dos señores de la convención cúpula de esa denominación, que habían venido a ver qué es lo que él iba a decir del Espíritu Santo. Cuando Dios derramó al Espíritu Santo sobre la tierra, no fue un acto improvisado, no fue un invento religioso, fue algo preparado por Dios de antemano, que una de las cosas para la cual Jesús fue ungido fue para poder anunciarlo en forma de pregón. He sido ungido para poder darles este pregón: libertad a los cautivos, libertad a los cautivos, libertad a los cautivos. Él en todo fue sujeto al Padre. En primer lugar, ungido para pregonar. En segundo lugar, a él mismo le fue asignado soplar para dar a sus discípulos al Espíritu Santo, diciendo: recibid el Espíritu.
cuando los estaba mandando. Así como me envió el Padre, yo os envío a vosotros. Juan 20:22. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Tuvo que entregar ante el trono de Dios las cautividades. Las cautividades de esta tierra, para luego venir resucitado ante sus discípulos, para darles el soplo de vida, que son los ministerios y los dones para la maduración de su iglesia. Hermano o hermana, queridos, esta unción que le fue dada a Jesús, le fue dada para todos los seres humanos de la tierra. Si me estás escuchando, te pongo en aviso que estás teniendo la gran oportunidad de tu vida de acercarte a Él en sus unciones que le dio el Padre. Son verbos, te los leo: dar, sanar, pregonar, predicar. Y Juan, el apóstol, en su libro, describe su visión y dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dar, sanar, pregonar, predicar. Fue ungido. Acércate y permitile a Él que toque los quebrantamientos de tu corazón y también todas tus cautividades. Que Él pueda mirarte el corazón y hablar con el ungido. Amén.